25 minutos, espero no abrumarlos y tratar de congeniar con algunas filminas que acá el amigo Diego va a pasar. Les pediría lo posible hablar yo, no hablar allí. Si hablan allí, no hablo yo, porque no puedo. Sí. Perdóname, porque adelante. Están viniendo mucha gente, necesitamos... Les pediría, sí, les suplico, por favor, por mi concentración. No es un tema fácil, no es un tema sencillo. No voy a presentar una posición fácil, o por lo menos la que no es fácil de defender. Seguramente no pocos de ustedes, cuando van a las universidades, son cuestionados o atacados o preguntados como judíos: che, ¿qué están haciendo tus paisanos? Che, ¿qué está pasando con la Franja de Gaza? Che, vos sos de este pueblo, che, vos sos el resto. ¿Cómo explicás esta masacre y lo que está pasando aquí? Bueno, yo voy a tratar de explicar. Es decir, voy a tratar de hacer lo contrario de lo que hace Pedro Brigger en televisión. Mostrar la cara que no se muestra. Mostrar el rastro que no se ve, porque se ve poco, porque algunos quizás puedan navegar un poco más, encontrar más información y poder verlo. Después voy a dar lugar a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes. Agradezco primero a los organizadores del evento. Segundo, agradezco a algunos exalumnos que veo que están por ahí, han sido exalumnos míos, algunos que van con materias pendientes, no les voy a tomar pruebas, quédense tranquilos, no les voy a tomar pruebas. Así que solo es escuchar y después preguntar. Yendo al grano. ¿Sí? Ah, sí. Acople. Por favor, pueden apagar los celulares que están... Correcto. Es verdad. Es verdad. Si bajamos todos los celulares, me incluyo yo también, así podemos todos y no hace mucho efecto de acople. Muy bien. Cualquiera podría estar tentado en pensar que los sucesos que estamos viviendo en estos días comenzaron cuando fueron secuestrados 3 chicos israelíes ya hace casi un mes atrás y asesinados lamentablemente, y a partir de eso después una actitud vengativa, repudiable de un chico judío que ha sido un chico palestino, y esto generó una escalada, árabes israelíes manifestando, el Hamas islámico comienza a disparar misiles, y realmente pensar que esto comenzó así, que esto comenzó acá. Pero esto sería una versión realmente parcialista de la cuestión y no nos daría respuesta a los problemas que tenemos que plantear. Diego, si quieres pasar a la segunda. Muy bien, gracias. Acá tenemos un poco la situación que voy a pasar a explicar un poco ahora, que es el campo de batalla o la situación en donde se está enfrentando. Tenemos un mapa de Israel de la época de la partición, del año 1947, aprobado por Naciones Unidas, pero no llevado a cabo en su totalidad. Y tenemos a Israel los límites de 1967, la guerra de los 6 días. Lo que quiero decir es que ya vemos claramente la Franja de Gaza, señalizada allí, y la Franja de Gaza, más chica, señalizada ahí. Vemos que ya en el año 1948, después de que Israel gana la guerra de independencia, si no hubiera desaparecido como Estado judío, Israel gana la guerra de independencia, la Franja de Gaza queda en poder de Egipto. Y la Franja de Gaza queda en poder de Egipto, pero también queda en poder de los palestinos, porque refugiados palestinos de guerra se afincan en la Franja de Gaza. ¿Dónde se afincan? En algunos barrios, algunos pueblos que se van fundando, pero también, principalmente, en campamentos de refugiados que hasta el día de hoy están bajo cobijo y bajo sostenimiento de Naciones Unidas, y que hemos escuchado acerca de ellos. Pero la presencia de los palestinos allí y de los egipcios allí no fue gratuita para Israel. Del año 1948 al año 1956 hubo constantes atentados, penetraciones, ataques, no tan iguales y parecidos a los que hay hoy, que son mucho más serios y graves, pero Israel no tuvo tranquilidad en esa frontera. En el año 1956 Israel desata una guerra contra Egipto, conquista el desierto del Sinai, conquista la Franja de Gaza, solo contra Egipto, el mapa no está ahí, pero conquista el desierto del Sinai y la Franja de Gaza, y por presiones internacionales, léase, además de la ONU, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, tiene que retirarse del desierto del Sinaí y de la Franja de Gaza, que hoy le es tan problemática. De 1956 a 1967 la situación en la Franja de Gaza empeoró. Y empeoró porque ya los ataques se hacían mucho más seriales y mucho más importantes. Ya se había fundado la llamada OLP, hoy casi inexistente, Organización de Liberación de Palestina, que llamaba liberar a Palestina, toda Israel, de judíos. ¿Sí? La posición que tiene Hamas.
Hoy la OLP no existe. De hecho, de 1956 a 1967 llevan ataques contra los judíos, también contra Israel. Israel también lleva adelante represalias e incursiones. No es una guerra, son cuestiones sistémicas que van apareciendo en la región, hasta que en 1967 se produce un hecho trascendental importante que tiene gravitación hasta el día de hoy. Se produce la conquista del desierto de Sinaí, de la Franja de Gaza, de la zona de Judea y Samaria, que ahí aparece como West Bank, ¿sí? Cisjordania, y los altos del Golán. No vamos a hablar hoy de todo este conflicto, que es tan central y delicado, vamos a focalizarnos en el punto central, que es la Franja de Gaza, donde hoy se están desarrollando los acontecimientos, y en Israel, obviamente, también, ¿sí? Diego, si quieres pasar un poquito. Muy bien. Este mapa es a título ilustrativo para que nosotros veamos la marcada desproporción que hay en el Medio Oriente acerca del lugar que ocupa Israel en el seno del mundo árabe y musulmán. Tenemos gran parte del Medio Oriente y tenemos otras zonas que se extienden también, en donde viven más de 450 millones de personas. Y en el medio, ahí chiquito, casi ni se ve, dice West Bank, dice Israel, ahí está el Estado de Israel. Hay 21 estados árabes y hay un solo Estado judío. Y se quiere construir un Estado palestino al lado o encima, depende de la óptica palestina que se lo mire, del Estado judío. Sobre esto vamos a hablar también. Quiero mostrar esto en líneas generales porque en general la televisión omite este tipo de cuestiones, simplemente se focaliza en lo puntual y no presenta los problemas en la perspectiva general, que es lo que yo sí quiero hacer, porque hay más tiempo y por eso quiero aprovechar este tipo de cuestiones. En 2005, año 2005, Israel produce la llamada retirada unilateral. O sea, Diego, si puede terminar. Muy bien, ahí tenemos el Israel de hoy. La anterior. Ahí está, gracias. Ahí tenemos el Israel básicamente de hoy. En el 2005, Israel se retira donde dice Gaza Strip, de la Franja de Gaza, se retira en forma unilateral. Al retirarse de forma unilateral significa que Israel quiere hacer un experimento con los palestinos para ver si son capaces de llevar a cabo la creación de un Estado independiente y poder vivir en paz con los israelíes para después avanzar en negociaciones sobre los otros terrenos que vemos allí, que llaman Judea y Samaria, algunos de los cuales también Israel se retiró, pero esto no voy a entrar en mayores detalles en ese tipo de cuestión. ¿Qué pasa? A instancia de Estados Unidos se pide que haya elecciones en los territorios de la Franja de Gaza, que estaban divididos en dos agrupaciones, lo que es la Autoridad Nacional Palestina, ex-OLP, con quien Israel dialoga, y lo que es el Hamas Islámico. Después vamos a ver qué es el Hamas Islámico en su totalidad. Hay elecciones, y las elecciones siempre presuponen democracia, pero el resultado de la democracia no siempre presupone felicidad. Gana el Hamas Islámico y empiezan grandes y graves dolores de cabeza para el Estado de Israel. Una de las argumentaciones falsas, tergiversadas, que el Hamas Islámico aduce hasta el día de hoy, es que está luchando contra el Estado de Israel por la ocupación. En primer lugar, tenemos que decir, ¿cuál ocupación? Si es de la Franja de Gaza, en 2005 Israel se retiró. El único judío que quedó desde el 2006 hasta el 2011 en la Franja de Gaza fue el secuestrado soldado judío Gilad Shalit. Únicamente el único gran ocupante que hubo en la Franja de Gaza y que fue liberado después de muchos años, de muchas presiones, a cambio de 1027 terroristas y guerrilleros palestinos. Es decir, que tenemos que tener en cuenta esta perspectiva para entender de qué zonas estamos hablando en general. Si querés pasar, Diego, un poquito. Muy bien, acá tenemos las dos categorías. Por un lado tenemos a Abu Mazen, líder de la Autoridad Nacional Palestina, con quien por el momento Israel tiene un trato frío, se ha cortado un acuerdo de paz con los palestinos, no ha podido prosperar por el momento, y de todas maneras Israel aspira a que este líder palestino pueda tomar el control de la Franja de Gaza de manos del Hamas Islámico, por lo menos para neutralizar la presencia violenta de esta organización. Abajo tenemos, no pasa todavía, Diego, abajo tenemos también grupos de palestinos, en su momento la Intifada. No vamos ahora a calificar esta cuestión. Pero lo que está sucediendo hoy tuvo antecedentes. A partir del 2009, con el operativo Plomo Fundido, el 2012, Escudo Protector, y el operativo actual 2014, Tzuk Eitan, desde el 2006 hasta ahora, hasta estas horas aproximadamente, el Hamas Islámico lleva arrojado sobre el Estado de Israel, donde vimos el mapa antes, no importan las fases,
lleva arrojados sobre el Estado de Israel más de 15.000 proyectiles, en su mayor parte cohetes, morteros y todo tipo de misiles de este tipo y demás. De esta cantidad, solamente en los últimos 20 días, más de 3.000. Es decir, que tiene un poder de fuego importante. ¿Cuánto más puede arrojar? ¿Cuánto más tiene? Los servicios de inteligencia de Israel calcularon que el Hamas tendría cerca de 9.000 proyectiles de alcance largo y menor alcance y mediano alcance, de los cuales se estima que han sido 3.000 destruidos, 3.000 arrojados más o menos, y quedan cerca de 3.000, poco menos, para tratar de destruir, anular o en reserva que el Hamas continúa utilizando. Cuando se agote eso, veremos qué es lo que va a pasar. Irán ya dijo que va a tratar de proveer al Hamas de proyectiles, y hay que creerle porque Irán es uno de los que provee proyectiles al Hamas islámico. Para entender lo que está pasando hoy en día tenemos que entender el contexto político, y para entender el contexto político tenemos que entender por qué el Hamas islámico atacó al Estado de Israel, siendo aparentemente tan inferior, como hemos visto en el mapa anterior, al Estado de Israel, más reducido en superficie, en potencia militar o lo que fuere. En primer lugar, tenemos que entender el contexto político. Fracasaron negociaciones entre palestinos e israelíes. Después de 9 meses, en donde Kerry, el secretario de Estado norteamericano, quiso imponer un acuerdo de paz que no satisfacía a ambas partes. Ninguno de los dos estaba de acuerdo con casarse y él quería casarlos. No es una tarea fácil casar a los que no se quiere casar. Segundo punto, algo que irritó a Israel. Inmediatamente la Autoridad Nacional Palestina, este hombre que está allí, hace un pacto con el Hamas islámico, los que están allí abajo. De alguna manera, un pacto de unidad. Entonces Israel se pregunta, ¿cómo se puede dialogar en el futuro con alguien que por un lado dice querer hablar de paz, pero establece un romance, un pacto, una unión, un gobierno unidad con aquellos que proclaman la destrucción del Estado de Israel? Y si ustedes no me creen que el Hamas islámico proclama la destrucción del Estado de Israel porque Pedro Brigger no lo dice en televisión, ustedes pueden googlear tranquilamente y leer directamente en cualquier espacio que aparezca, está en español también, con el idioma que quieran, lo que es la Carta Constitutiva del Hamas Islámico del año 1988, Hamas nace en 1987, donde van a ver que dice, más o menos, palabras más, palabras menos, que no hay lugar en ningún lugar de Palestina para un Estado judío. Todo ese Estado debe ser un Estado palestino islámico, o sea, de carácter netamente islámico, y por lo tanto ya sabemos en el Medio Oriente lo decir que es un Estado islámico, ya hay varios de esta categoría, donde se impone por la fuerza la Sharia, la ley islámica, ¿sí? Por otro lado, tenemos que entender que, para sorpresa de Israel, Estados Unidos y Europa le presionan a Israel para que empiece negociaciones con este matrimonio mal avenido, y de alguna manera Israel se niega porque no puede dialogar con una entidad que no renuncia a destruir. Y lo que Israel exige al Hamas para dialogar es que se desarme, es que proclame que quiere establecer acuerdo de paz con Israel, que reconozca los acuerdos existentes con los palestinos con anterioridad, y en función de eso Israel va a dejar de considerar una autoridad o una entidad terrorista como lo es hasta ahora, ¿sí? Estos reclamos no son reconocidos obviamente por el Hamas. El Hamas aprovecha también una efervescencia regional, una efervescencia que hay en la región. Toda la región del Medio Oriente está atravesando un proceso elevado de islamización acelerada. No todos los 20 países, pero desde la primavera árabe del 2011, ustedes habrán oído hablar de ella, hasta el día de hoy, encontramos que hay una acelerada incursión, hay una guerra civil entre religiosos musulmanes chiitas y sunitas, que después hay preguntas, trataré de aclarar las diferencias, pero preferiría por el momento omitir este tipo de cuestión. Y lo que el Hamas quiere es arrastrar a Israel de alguna manera a este conflicto también, para poder neutralizar el poder de fuego de Israel, que es superior a lo que obviamente el Hamas tiene. Pero la gota que rebalsaría el vaso es que el Hamas islámico desata esencialmente este conflicto porque se produce en el último mes y medio o dos, antes del estallido de esta guerra, el 8 de julio, se produce un acontecimiento singular en Egipto. Hay elecciones en Egipto, llega al poder de Egipto una agrupación que no reconoce como válida al Hamas, que la mira con desprecio. Es una organización o un régimen militar que quiere volver a restablecer las bases para una paz firme con el Estado de Israel, y por lo tanto entiende que el Hamas no es un interlocutor válido para la paz. Esto tiene proyecciones concretas para el Hamas islámico. La línea fronteriza entre Egipto y el Hamas se cierra prácticamente virtualmente,
y quedarán los túneles secretos que jamás tendría, Egipto del cual destruyó ya 13. Lleva destruidos Egipto en los últimos días, lo cual demuestra que esto no es un conflicto solo entre Israel y Hamás, sino que Egipto tiene una participación indirecta también, apoyando a Israel, lo cual es un elemento más que auspicioso para la región y que hay que tener en cuenta, ¿sí? El Hamás islámico también vive de los sueldos, en realidad necesita el dinero para pagarle a 42.000 empleados que tiene el Hamás en la región y que evidentemente viven, en la Franja de Gaza es una de las zonas más pobres del mundo, y viven de esos sueldos. Y al no llegar el dinero que la Autoridad Nacional Palestina no le gira porque no hay acuerdo de unidad en este gobierno, entra en una situación económica de debacle, con graves problemas, porque los fondos no le llegan, porque la frontera con Egipto está cerrada, porque Israel tiene cerradas parcialmente sus fronteras, solamente permite el paso humanitario de caravanas que todos los días, hasta el día de hoy, siguen pasando comida, remedios, vestimenta, etcétera, etcétera, cosas que jamás no utilice para la guerra, como ya ha sucedido en el pasado. Diego, la filmina que viene. ¿Cuáles son los objetivos del Hamás? De alguna manera. Veamos, un poco podemos entenderlo a través de estas dos filminas. Es decir, ahí arriba claramente tenemos 1.500 cohetes disparados contra Israel, equivale a 6 por hora, uno cada 10 minutos. Hay, como ya sabemos, si uno vive en Sderot, muy cerca de la Franja de Gaza, 15 segundos. Si vive en Jerusalén no tiene mucho tiempo más para correr, llegará al minuto. Y si vive en Haifa puede tener un poquitito más, quizás 1 minuto y medio. Y si vive en Naharía tendrá 2 minutos. Ese es todo el tiempo que le da para correr. Seguramente ni siquiera Usain Bolt, el corredor más importante del mundo, podría establecer un récord respecto a refugiarse en ese periodo de tiempo. Concretamente, y como lo vamos a ver, y de alguna manera el mapa no lo muestra porque es un poquito gris, pero está en escalas ahí la cantidad de kilómetros, el Hamás islámico amenaza hoy por hoy al 75% de la población del Estado de Israel. Solamente muy al sur, Eilat, más o menos, hasta por ahí nomás, y solamente muy al norte, Naharía, más o menos, hasta por ahí nomás, han quedado casi fuera del alcance del Hamás islámico, aunque el Hamás islámico ha intentado infiltrarse en Egipto y disparar contra Irak para demostrar que puede llegar a todo lugar de Israel. Obviamente no hay Estado en el mundo que pueda vivir bajo fuego, bajo esta inquietud y que busque básicamente alterar la tranquilidad de la población de Israel. ¿Cuáles son los objetivos del Hamás islámico en general? ¿Qué es lo que se propone? En primer lugar, y no es un orden, digamos, cardinal para que lo podamos entender, sino en el orden que yo lo he establecido aquí. En primer lugar, el Hamás en este gobierno de unidad palestino quiere debilitar a Mahmoud Abbas o Abu Mazen, el líder palestino que vimos antes, y demostrarle: nosotros tenemos la fuerza, nosotros tenemos las armas, nosotros queremos llevar adelante la lucha contra el Estado de Israel. Así lo consagra nuestra carta, este es nuestro objetivo. Si no nos acompañan, están en contra de nosotros. Ese es el gobierno de unidad que de alguna manera planteaba. Segundo punto, alterar la vida cotidiana de Israel. Un Estado puede ser destruido de muchas maneras. Un Estado puede ser destruido por una bomba atómica, como el caso que dio final a la Segunda Guerra Mundial, cuando sobre Hiroshima y Nagasaki cayeron 2 bombas nucleares, el resto de Japón se rindió. Un Estado puede ser destruido por una crisis económica. No hablo de la Argentina, quédense tranquilo que el default va a andar todo bien. Quédense tranquilo que si lo está peleando allá, nos va a salvar a todos. Pero también un Estado puede ser destruido por una mala economía. Un Estado también puede ser destruido también por ataques misilísticos. No tanto o solo por el daño que los cohetes puedan causar, que son dañinos, que no son misiles artesanales como Pedro Brigger dijo en algún momento por televisión. Perdonen que me ensañe con él, pero hay ciertas cosas que dice que me enervan y me ponen los pelos de punta. Y realmente no son misiles artesanales. En algún momento sí tiraron misiles artesanales, hoy han tirado misiles que tienen alcance hasta Tel Aviv y han llegado hasta Haifa también, así que casi tiene 85, 100, 110 kilómetros de alcance. Es un misil importante, con una capacidad destructiva bastante importante. Los misiles alteran la tranquilidad del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque no es fácil para un padre llevar a un chico a la escuela, escuchar la zaká, la sirena, saber qué hacer mientras está en el auto. Hay protocolos de seguridad para saber qué hacer,
salí del auto, tirate un costado, si tenés un chiquito, acostate arriba de él. Y si una mujer embarazada está caminando por la calle, ¿qué tiene que hacer? Acostate sobre tu panza, busca un lugar cercano debajo de algún árbol, andá más para allá. Y si uno está en un supermercado, ¿qué tiene que hacer? Deja el changuito, deja todo, busca un lugar seguro dentro del supermercado, algún refugio seguro habrá. Y si uno está en una plaza con chicos jugando, ¿qué es lo que debe hacer? En todas las plazas de Israel, ahora en la mayor parte de las plazas de Israel, por lo menos seguro en el sur de Israel, las plazas, además de hamacas, toboganes y los distintos juegos que tienen también los caños que nosotros a veces vemos que ponen los obreros cuando cambian los ductos de agua, esos tan anchos que son de cemento y que están pintados y que permiten que en un lapso quizá de 15 segundos, un poco más o un poco menos, los chicos puedan jugar a las escondidas y meterse dentro de los caños hasta que pase la alerta de radar o misilística o el misil caiga en algún lugar, o donde fuere. Esto es alterar la vida cotidiana. Esto es alterar también los hospitales, alterar las fábricas que trabajan menos, causar daño económico, anulación de fiestas, postergación de casamientos, postergación de un montón de alegrías o tristezas que los israelíes tienen como cualquier país natural del mundo derecho a tener. Por eso comencé esta disertación mostrando la filmina del obelisco, qué es lo que pasaría si se arrojaría esta cantidad de misiles sobre Buenos Aires también. No, nosotros no tenemos con qué responder, pero eso es otro problema. El Hamas, en realidad, lo que busca también es incitar a una tercera intifada. La intifada fueron las llamadas revueltas civiles árabes en 1987 y en el 2001, que los palestinos hicieron contra Israel. En las dos salieron derrotados, pero lograron o obtuvieron ciertos logros políticos que capitalizaron después. No voy a entrar ahora en este hecho. Quiere atraer a que los árabes o los palestinos que viven en otras zonas donde no hay disturbios ahora, los acompañen. Hasta ahora han fracasado rotundamente en esto. Hasta la propia Liga Árabe, es decir, la Unión de 21 Países Árabes desunidos, porque están desunidos, pero la Unión de 21 Países Árabes se ha proclamado en contra del Hamas. Es la primera vez que no se proclama en contra del Estado de Israel y ha dicho que Israel está librando una guerra defensiva. Parece mentira, es un milagro, pero la Liga Árabe se ha manifestado en el conflicto de esta manera. ¿Qué más busca el Hamas en general? Golpear algún objetivo estratégico en Tel Aviv. ¿Por qué un grupo terrorista que dispone de la cantidad de misiles que dispone dispara sin cesar la cantidad de misiles? Si alguien puede hacer un poquito de silencio a los que están atrás, me sentiría yo un poquitito mejor. ¿Por qué el Hamas dispara una cantidad tan elevada de misiles, sabiendo que Israel tiene un sistema que ustedes han escuchado, que es cúpula de hierro, Kipat Barzel, Iron Dome, del nombre inglés que tiene? ¿Por qué, sabiendo que Israel tiene un sistema defensivo tan efectivo, en un 90% los misiles que iban a caer sobre ciudades pobladas y lugares poblados importantes fueron neutralizados por este sistema? ¿Por qué entonces desperdicia estos misiles en esta cantidad? Porque no deja de cesar en su aspiración, por algún lado, de invocar algún misil en alguna escuela en Israel, en alguna sinagoga, en algún momento, causar 10 muertos, 15 muertos, 20 muertos, lo alegro, ojalá nunca suceda, pero aspira a eso. Esa es su máxima ambición en este momento. ¿Por qué? Porque estaría demostrándole a otros países árabes: ustedes son cobardes, no luchan contra Israel, miren nosotros en inferioridad de condiciones lo que somos capaces de hacer. Le estaría demostrando al Hezbollah: ustedes lucharon contra Israel en 2006 y no lograron lo que nosotros estamos logrando el día de hoy, golpear en Tel Aviv. Evidentemente han caído misiles en Tel Aviv, han causado algún daño, pero no han causado daño en la población civil, que eso es lo más importante, y tampoco han causado grandes daños a nivel económico sobre Tel Aviv, especialmente en los primeros días del conflicto. Es decir, el Hamas necesita algo, necesita también secuestrar a algún civil o a algún soldado israelí. Esto explica un poco el sistema de los túneles. Hay todo tipo de túneles. Hay túneles que atraviesan la franja de Gaza, como vemos ahí, en sentido longitudinal, y hay túneles que atraviesan la franja de Gaza en sentido transversal. Esos túneles transversales son túneles de secuestro. Israel ha destruido 6 túneles, pero se cree que hay más. Así fue secuestrado el soldado Gilad Shalit en el año 2006. Y se han descubierto túneles que han penetrado a 350, 400 metros dentro de Israel. Israel ha logrado abatir a los terroristas que quieran infiltrarse y provocar atentados, pero después logró la confesión de algunos prisioneros que, como ustedes saben, estableció que había algún plan aparentemente para hacer un ataque masivo en Rosh Hashanah y poder entrar a 5 o 6 poblados judíos y matar la mayor cantidad de judíos posibles. Este parecía ser el plan del Hamas a mediano plazo,
que habría sido neutralizada por esta operación militar que está llevando a cabo ahora el Estado de Israel. Es decir, el secuestro es un arma psicológica importante para el Hamas, porque sabe que Israel paga mucho y paga bien por la liberación de un cautivo, hasta de cadáveres. Israel ha pagado con vidas de soldados o miembros del Hamas, palestinos, etcétera, etcétera, y demás. Y esto es lo que busca el Hamas. ¿Cuáles son los objetivos de Israel? Digo. Muy bien. Acá tenemos claramente lo que es una mirada dentro de Suahaía, que es uno de los primeros barrios dentro de la ciudad de Gaza que Israel atacó. Y tenemos del otro lado cómo está organizado básicamente el operativo de lo que son básicamente las minarot, las cavernas o las cuevas, las infiltraciones. Está figurado Suahaía, acá se ve un poquito oscuro en la filmina, porque lo que parece una mezquita, ahí en el medio, debajo hay arsenales, lo que parece alguna casa, porque estas son infografías, no son fotos, son infografías, son reconstrucciones de lo que Israel encontró. En este marco de estas infografías nos demuestra que debajo de mezquitas, debajo de casas, debajo de hospitales, el Hamas tiene arsenales o tiene cavernas, una verdadera ciudad subterránea descubierta de Israel que está demoliendo día a día, con un costo en vidas humanas. Hoy lamentablemente la demolición de una cueva de casi 1 kilómetro de extensión o de un túnel de 1 kilómetro de extensión costó la vida a 3 soldados israelíes, cuando se derrumbó una parte del túnel sobre ellos, una parte de la casa sobre ellos. ¿Sí? Hay trampas cazabobos. El Hamas está llevando a Israel a luchar la guerra que ellos quieren. Después vamos a hablar un poco de este tipo de cuestión. El objetivo de Israel esencialmente es restaurar la calma en la población israelí. Para eso tiene que bombardear y para eso tiene que atacar a lugares que dicen que son mezquitas porque por encima son mezquitas, pero por abajo no son mezquitas. Porque una mezquita no es una mezquita porque haya gente solamente rezando, porque si debajo de la mezquita que hay gente rezando hay un arsenal que después se traslada por los túneles para bombardear el Estado de Israel, esa mezquita después es una mezquita para hacer un arsenal. Y una escuela, que teóricamente es una escuela y hay chicos estudiando y debajo también pasan túneles de conexión donde hay grupos guerrilleros que pasan a Israel para secuestrar o para disparar o para matar, ya deja de ser una escuela y se transforma en otra cosa diferente a lo que es una escuela. Entonces tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. El Hamas desvirtuó el sentido de lo que se llama mezquitas, escuelas o casas. Y lamentablemente esto produce la pérdida de vidas civiles también. Después vamos a hablar de este tipo de temas también en este sentido. El objetivo de Israel es destruir los misiles de largo y mediano alcance. No sabemos si Israel lo va a poder lograr antes de que por presiones internacionales se le imponga algún cese el fuego, como hay tantas presiones sobre el Estado de Israel. El objetivo de Israel también es destruir los túneles de aprovisionamiento que vemos allí, de alguna manera u otra, que llevan misiles o llevan cohetes a los miembros del Hamas Islámico que llevan adelante la operación. Y esto tiene que ver con el hecho, directamente, de que al destruir estos túneles de aprovisionamiento se termina básicamente la capacidad o la posibilidad de bombardear contra el Estado de Israel, porque las lanzaderas Israel ya virtualmente destruyó la mayor parte de ellas. Cuando digo túneles, ustedes lo habrán visto por internet muy claramente, me refiero a túneles que están cementados, túneles que tienen esas bóvedas o paredes de cemento, no son túneles solamente de tierra. Hoy mostraron un video del ejército israelí de un túnel donde permitió la entrada de un periodista de una red informativa israelí, donde la televisión israelí mostraba el túnel no solamente cementado, sino que podía pasar hasta un jeep, inclusive dentro del túnel, tenía cableado para electricidad, cableado telefónico y tenía también un caño para la provisión de agua. Ese tipo de túneles llevó mucho tiempo construirlo, por lo menos 6 años ha llevado a construir este tipo de infraestructura que el Hamas ha realizado ahí en casi toda la franja de Gaza. Y esto es lo que Israel pacientemente está tratando de destruir, después vamos a hablar de los tiempos. Israel también quiere quebrar el liderazgo del Hamas Islámico. Y hay que decirlo, Israel no quiere el Hamas Islámico en la zona. Ya hubo 2 guerras con anterioridad, esta la tercera quiere que sea la última. La tercera es la vencida. Y quiere que tome el control de la franja de Gaza la Autoridad Nacional Palestina, con quien por lo menos hay posibilidad de coexistir o de convivir, aunque no haya por el momento posibilidades de llegar a una paz real o total o absoluta, como se quisiera. Esto es lo que Israel quiere. Israel no tiene intención de quedarse en la franja de Gaza, como algunos dicen. Es cierto que hay ministros del gabinete israelí que dijeron que si Israel no se queda en la franja de Gaza,
esto va a volver a suceder, pero el costo humano de quedarse en la Franja de Gaza es muy elevado, porque una cosa es antes en la Franja de Gaza, cuando había 8.500 colonos israelíes y soldados que ocupaban la franja o estaban en la franja y controlaban lo que pasaba adentro, y otra cosa distinta es la población de hoy de la Franja de Gaza, que es una población en su mayor parte islamizada y que en gran parte responde a los lineamientos del Hamas. Pero estamos viendo un agotamiento en el Hamas. Un agotamiento militar, un agotamiento misilístico también, ya no disparan con tanta intensidad como disparaban antes, sí, todavía tienen misiles como lo dije antes, ya han habido rendiciones, hay más de 200 miembros del Hamas que se han rendido en los últimos días a manos de las tropas de Tzal, no porque han sido tomados prisioneros, sino que se han rendido por motu propio, tirando las armas, y lo más interesante y paradójico, empezaron a haber manifestaciones de la población palestina, que es la que sufre la guerra. Porque esta guerra no es contra el pueblo palestino, esta guerra es contra el Hamas, no nos equivoquemos. Contra el otro lado, que mostraba la filmina, la zona de Judea y Samaria, no hay guerra. La guerra no es contra el pueblo palestino, la guerra es contra el Hamas islámico, contra el liderazgo que llevó a una parte de los palestinos a un ataque loco, alocado, enfermizo, contra el Estado de Israel. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y tener muy presente. No es una guerra de destrucción, no es una guerra de imposición, no es una guerra de aniquilación. Es una guerra de defensa de Israel para restaurar su tranquilidad y para destruir en la medida de lo posible a una organización que no acepta la existencia del Estado judío esencialmente en la región. Ahora, todos, digo si queréis cambiar la filmina, muy bien, todos nos sentimos bastante conmovidos y golpeados, y yo me incluyo también, cuando vemos escenas en la televisión o fotos en donde vemos escenas de destrucción de casas de palestinos, de mujeres llorando, de hombres llorando, de chicos muertos. Y hoy vi una foto que me golpeó, no una foto, un film, una pequeña película en unos segundos que me conmovió mucho también, que es uno de los voceros de la ONU que quería explicar lo que estaba pasando y las necesidades de los palestinos en la Franja de Gaza y se puso a llorar. No puedo continuar hablando. Es verdad, hay dolor en la Franja de Gaza, pero ese dolor se explica por estas filminas. Si ya salís a la guerra, prepárate para ella. Si ya salís a la guerra contra un rival que es superior, prepara a tu población civil para que sufra el menor daño posible. Todo el cemento y todo el hierro que entró a la Franja de Gaza en los últimos años, ¿para qué entró a la Franja de Gaza? ¿Para construir casas, mezquitas, escuelas? No, entró para construir túneles, los túneles de los cuales atacan a Israel. ¿Por qué no construyeron refugios para la población? Si sabían que Israel iba a reaccionar militarmente bombardeando la Franja de Gaza con distinta intensidad, si sabía que Israel podía atacar escuelas, porque debajo de las escuelas, y ya las Naciones Unidas lo corroboró también, había arsenales, inclusive campamentos de refugiados también, y Naciones Unidas lo denunció también, tanto a Israel por atacar, como tanto a los palestinos por tener armamento donde no tenían que estar. Eso fue denunciado claramente. Tener a la población civil como escudo es un crimen de lesa humanidad y está en contra de las convenciones de Ginebra. Y tener y atacar a población civil del otro lado de la frontera sin discriminar objetivos militares de civiles también es un crimen contra la humanidad, como lo está haciendo el Hamas contra la población de Israel. Por lo tanto, el Hamas puede ser tranquilamente juzgado por crímenes contra la humanidad cuando este conflicto termina. No así al revés. La acción defensiva de Israel se cobra vidas palestinas porque lamentablemente no han preparado a la estructura palestina a la población civil para protegerse de los ataques de los misiles israelíes o de los bombardeos de los aviones y de los tanques y de los cañones y los helicópteros israelíes. Y acá lo vemos claramente. Israel prepara su defensa civil, hay órdenes claras de cómo actuar ante el sonido de las alarmas, y algunas cosas expliqué antes, no quiero ser reiterativos. Activa el sistema cúpula de hierro, que es un sistema computarizado tecnológico de alta protección que Israel ha creado en los últimos años y ha demostrado un notable nivel de seguridad. Tiene componentes norteamericanos también, lo cual es un elemento problemático. Y tercero, lleva a cabo ataques preventivos. Todo el mundo no tiene por qué esperar que lo vengan a atacar, sino claramente, como lo dice el Talmud, Ashkem leogeja, Ashkem leogo. Si te vienen a atacar a vos, primero eliminalo vos antes. ¿Qué vas a esperar? ¿Que primero te eliminen? Primero toma vos acciones en tu defensa. Israel está defendiendo a su población de los ataques de Hamas. ¿Que se paga un alto precio en vidas civiles del lado palestino? Sí. ¿Que nos duele? Sí. Pero que Israel no tiene otra opción. El expresidente de Israel, Shimon Peres,
Cuando le preguntaron hace unos días atrás, cuando todavía era presidente, y cuando le preguntaron acerca de qué es este tema que Israel ataca tantos lugares y muere tanta población civil, Shimon Peres dijo con toda la lucidez que dan los 90 años, dijo, es verdad, hay un dilema ético y no lo podemos resolver porque tenemos que defendernos, pero debo decir una cosa más, si una madre palestina no duerme, lo lamento, pero si una madre israelí no duerme, lo lamento más, y por lo tanto yo tengo que procurar que tenga que dormir la madre israelí. En ese sentido, Shimon Peres fue muy claro, la acción israelí es defensiva, no es ofensiva. Claro, pero parece realmente asimétrica, y ahora lo voy a explicar esencialmente por qué. El Hamas hemos visto que construyó búnkeres con fines terroristas, usa infraestructura civil para propósitos militares, incita a los residentes a ignorar las advertencias de Israel, por eso en muchos casos vemos que hay muchas muertandades civiles. Israel ha arrojado volantes, como ustedes ya saben, y se han visto videos sobre esto, avisando que va a atacar determinadas zonas. No hay ningún ejército del mundo, yo no conozco ningún ejército del mundo que haya avisado a la población al objetivo donde va a atacar, porque pierde su fuerza principal, el factor sorpresa. Sin embargo, Israel ha preferido perder el factor sorpresa y le ha costado esto la vida a varios soldados de Tzal, a no pocos soldados del ejército israelí, donde ya la cuenta lamentablemente llega a 55, y hay no pocos soldados muy graves, por las trampas cazabobos y por haber perdido el factor sorpresa en el ataque también. Israel ha advertido acerca de lo que se venía y, sin embargo, se produjeron evacuaciones, por otro lado, no se produjeron evacuaciones, por otro lado, hay población de Palestina que intentó oponerse al Hamas y decir basta ya de agredir a Israel porque sabemos qué es lo que viene. Ayer mismo hubo 20 palestinos muertos por el Hamas islámico por el solo hecho de que encontraron, de que ellos tenían tarjetas de comunicación de Israel o con Israel, porque pensaron que ya sobre eso los hacía cómplices del Estado de Israel. Ni juzgamiento, ni tribunal, nada. 20 personas fusiladas. Hubo también incidentes con personas que se quejaban y también fueron golpeados por la policía palestina dentro de la zona de la Franja de Gaza por quejarse. Es decir, el Hamas se está quebrando porque su sostén, que es su población, también se está quebrando. Y es la población que lamentablemente lo eligió democráticamente en 2006 y que desde el año 2006 se está pagando las consecuencias terribles de lo que está haciendo esta organización siniestra, que es terrorista. Y no como le gusta decir al diario Clarín, página 12, que llama a los terroristas del Hamas milicianos, como si fueran algo así como guerrilleros guevaristas o pertenecen a los movimientos de liberación de la década del 70 que venían a cambiar dictaduras militares e imponer gobiernos socialistas. Son terroristas, porque buscan a través del uso de las armas la consecución de objetivos políticos atacando aviesa, adrede población civil. Y eso no hay que dejar de decirlo porque es una verdad. Ahora, ¿por qué parece entonces tan injusta esta guerra si todo lo que yo estoy explicando parece ser justo? Después ustedes discutirán conmigo, me dirán si están de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Porque lo que estamos viendo aquí, pasa Diego por favor si podés, acá vemos algunas escenas más de los túneles que mostraba y que decía que podía dar las carreteras. Seguí Diego por favor. Dice algo con fuego, ya conocemos también esto, esta filmina es muy conocida. Acá, vamos a hablar, detenernos un minutito acá. Este es el liderazgo de Hamas, una foto un poquito más antigua, en la Franja de Gaza, en los dos líderes principales, Anie y Jaed Mashal. Uno está en la Franja de Gaza, el otro está en Qatar viviendo cómodamente y dando órdenes y mirando a hacer un cese el fuego. Total, está muy bien y muy cómodo, viviendo en Qatar, uno de los países árabes más ricos. Y vemos un chiquito trasladando un misil, juegan con misiles, no es un misil, es un juguete. Pero ya están adoctrinados, esto también lo conocen, no voy a abundar en este tipo de cuestiones que nos muestran el adoctrinamiento desde chiquitos, la educación que le dan en muchas de las escuelas el Hamas islámico, la educación para el sacrificio. Abajo solamente, si se alcanza a leer, si no lo leo yo, un punto, el artículo número 13 de la Carta Fundamental del Hamas, que dice: las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. O sea, cualquier tipo de acuerdo es algo temporal, es algo casual, no va a durar mucho tiempo porque queremos seguir llevando adelante esta guerra contra Israel hasta lograr nuestro objetivo de destrucción del Estado de Israel. ¿Se dividió un poquito más? Bien, acá vemos los secuestrados, ya conocemos lamentablemente el destino de ellos. Bien, acá vemos el tema cúpula de hierro, que también lo hemos explicado, y acá quiero explicar un punto más, porque es importante que nos detengamos en un aspecto. Hay algo que el Hamas ha logrado exitosa y ventajosamente y no había otra alternativa para Israel. La guerra entre Israel y el Hamas es una guerra que se da en llamar, en términos militares o estratégicos, una guerra
asimétrica. Asimétrica significa desnivelada, desequilibrada. Significa que hay un sector o un factor que tiene un poder de fuego fenomenal, Israel, y hay otro sector que tiene un poder de fuego importante, pero limitado, como es en este caso el Hamas islámico. El mundo entonces, ¿qué es lo que ve? Ve que Israel actúa con tanques de guerra que valen 10 millones de dólares. Ve que el soldado israelí que penetra en la franja de Gaza tiene un casco, y que en ese casco tiene una linterna, y que además de una linterna tiene rayos infrarrojos para ver de noche, y que además tiene un rastreador satelital, y que además tiene un chaleco antibala puesto, y que además tiene botas especiales antideslizantes, y que además tiene. Y del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? El Hamas islámico tiene la valentía y la fuerza del Islam, y que tiene armas importantes también que le ha suministrado Siria, otras armas que le ha suministrado Irán, lanzacohetes contra los tanques israelíes o contra la población civil, y los misiles de largo y corto alcance. Hay una asimetría. El Hamas, ¿qué es lo que ha logrado y que era inevitable? Es llevar a Israel a luchar en zonas urbanas. De ahí la cantidad de víctimas civiles que estamos notando en este conflicto, aunque hay conflictos en que la cantidad de víctimas civiles ha sido inmensamente superior. En Irak, en un solo día, en estos mismos tramos del día, el ejército del Islam, el ejército de Siria y del Levante, como se llama esta milicia islámica, mató a 2.500 soldados iraquíes en un solo día, fusilándolos directamente. Los tomó prisioneros en una batalla y los fusiló en un solo día de conflicto. No es una cuestión de matemáticas mortuorias, es una cuestión de tratar de ver la proporcionalidad de las cosas en general. En esta simetría el Hamas arrastra a Israel a la lucha urbana. Y aquí tenemos el problema que se le presenta a Israel en varios sentidos. En primer lugar, porque tiene que conquistar casa por casa de los distintos barrios en donde hay lanzaderas, en donde se detectan túneles. Cuando los soldados entran en una casa, dan vuelta a la casa, dan vuelta a la cama, dan vuelta al televisor, dan vuelta a la heladera, dan vuelta a lavarropa. ¿Por qué? Porque buscan entradas a túneles. Y donde encuentran entradas a túneles, se evacúan a la población civil y vuelan a casa. Porque no es cuestión solamente de volar la entrada al túnel, sino que hay que volar todo el recorrido del túnel. Porque el recorrido del túnel es muy largo, puede tener 1 kilómetro, puede tener 300 metros, puede tener 500 metros. Y hay que buscar hasta dónde llega. Y eso lo hacen soldados israelíes zapadores, especialistas, pero antes hay que tratar de que dentro del túnel no haya terroristas ocultos. Porque si hay terroristas ocultos se transforma en lo que era la guerra de Vietnam, que Estados Unidos en gran parte la perdió, porque el Vietcong peleó contra Estados Unidos desde debajo del suelo y con el elemento sorpresa. El Hamas islámico adoptó la estrategia de la guerra de Vietnam, luchar bajo tierra, elemento sorpresa, francotiradores, porque están en minoría, trampas cazabobos, para matar a zapadores con bombas escondidas en juguetes, etcétera, y cosas por el estilo. Y también el estilo de la guerra de Somalia. Yo no sé cuántos de aquí han podido ver hace muchos años atrás la película que en 1993 se llamó El Halcón Caído. Sigue habiendo un rumor que de veras es muy molesto y me desconcentra, no sé si no lo toman a mal al fondo. El halcón, o la caída del halcón, el halcón negro, no recuerdo, pero la película es muy clara. 2 helicópteros norteamericanos caen en pleno lugar en Mogadiscio. Mogadiscio es una ciudad que podríamos compararla con lo que aquí es, perdón por la comparación, la Villa 31, quizá potencializada en 4 o 5 veces más en amplitud. Y tienen que rescatar a los soldados que han quedado heridos, que están rodeados de francotiradores, de guerrilleros, de terroristas que le disparan desde todos lados. Y los refuerzos que se mandan son insuficientes y los soldados no pueden salir porque han caído en la trampa que ellos querían que caigan, en la lucha urbana. Él jamás conoce cada camino, cada callejuela. Israel tiene mapas de la región satelital, totalmente. Los soldados van conociendo los territorios donde van, pero tienen que peinar lugar por lugar. Esto es lo que hace que el avance de las tropas de Israel sea lento. Y al ser lento es desgastante, porque mueren más soldados israelíes, mueren más población civil, la opinión pública mundial se pone nerviosa, enseguida brota el gen del antisemitismo en algún lugar del mundo, de lo que pasa en otro lado del mundo no se preocupan, pero de lo que pasa en Israel lo miran con lupa, entonces a ver qué es lo que pasa, cuántos palestinos cayeron hoy para tratar de establecer una nueva condena contra el Estado de Israel y tomar sanciones contra el Estado de Israel, y entonces la presión internacional crece y el gabinete israelí se debate. ¿Qué hacemos? ¿Damos por finalizado el operativo porque hay presión internacional y hay muerte de civiles y también aumenta la muerte de soldados israelíes? ¿O seguimos hasta lo que podemos llamar nosotros una victoria?
para Israel es conveniente lo que es seguir hasta una victoria. Ahora, ¿qué es una victoria para Israel en esta guerra simétrica? No es ocupar toda la franja de Gaza. Una victoria para Israel en esta guerra simétrica es desarmar el Hamas islámico, sellar los túneles, destruir la capacidad misilística y tratar de imponer un gobierno neutral, por lo menos. Y después de esto, ofrecer la retirada y empezar la reconstrucción en conjunto con otros países de lo que es la franja de Gaza. Hoy Israel ocupa el 49% de la superficie de la franja de Gaza. Grandes zonas son urbanizadas, otras son descampadas. No sé si la va a ocupar en su totalidad, lo dudo, no lo creo, no dan los tiempos, la presión internacional no se lo va a permitir, pero la sensación que en Israel que hay en gran parte de la población es que si se sale ahora y no se termina de operar y de hacer cirugía mayor aún al costo, la gangrena va a continuar. Si el médico ha detectado que la pierna, lamentablemente por la diabetes, hay que amputarla, si no se la amputa, la gangrena va a seguir por el resto del cuerpo. Y esta es la disyuntiva que hoy tiene el gabinete de Israel y que se está decidiendo a pesar de las enormes presiones de Estados Unidos, de Turquía y de Qatar para llamar a un cese del fuego unilateral de parte de Israel. Han habido 7 ceses del fuego. Ninguno de ellos lo respetó el Hamas islámico, ni uno solo. Israel sí aceptó y va a aceptar, y ya lo proclamó, cese de fuego humanitario, es decir, desde donde no le disparen ni donde haya heridos para recoger y poder sacar. Quisiera cerrar con una conclusión y dar lugar a las preguntas, a las dudas que ustedes realmente tengan. Es una estocada y es un desafío difícil para el Estado de Israel. Y nosotros acá en la diáspora tenemos un rol importante que jugar. Nosotros también somos parte del frente. No estamos quizás siendo bombardeados por misiles, estamos más tranquilos en ese sentido. No nos han llamado a ser soldados para tener armas en la mano, pero somos o tenemos, creo yo, que ser soldados de Israel y del pueblo judío en lo que es el esclarecimiento, en lo que es el robustecerse primero uno mismo en los conceptos elementales para poder explicar a los otros, en establecerse y robustecerse uno mismo en el sentido que la lucha por Israel es una causa justa, es una causa honesta, no es una causa perdida. Toda guerra es cruel, toda guerra deja civiles muertos, toda guerra es injusta. Las guerras son injustas, pero hay causas justas, e Israel lucha por causas justas. Si dejamos solos a Israel, nos quedamos nosotros solos. Y esto tenemos que entender que ya el Hamas ha logrado algunos objetivos que quizás no se haya propuesto, o quizás sí se los haya propuesto y nosotros no supiéramos. Que brotara el gen del antisemitismo y la judofobia que está latente en muchas personas y que tanto por derecha y por izquierda, en Francia, en Holanda, en Argentina, quebracho mamarracho, de Lía o de Lío, o los distintos estamentos que aquí son grandes defensores de los derechos humanos con un solo ojo, parece que son tuertos, porque no ven en amplitud lo que es la defensa de los derechos humanos, salgan a las calles a hacer manifestaciones antijudías. Y el Hamas quiere resistir porque lucha y esa es su arma principal. Cuanto más daño le causa la imagen de Israel, cuanto más daño le causa afuera y adentro al pueblo judío, cuanto más se sostiene el Hamas en la lucha, que sabe que está perdida, que no puede con el ejército de Israel militarmente hablando y nunca podría en estas condiciones, más intenta resistir el Hamas. Nosotros somos la retaguardia del Estado de Israel. Nosotros estamos en guerra, nos guste o no nos guste. No porque la hayamos elegido o no elegido nosotros, sino porque los enemigos le han impuesto al Estado de Israel una guerra. Y si, insisto con esto, dejamos solos al Estado de Israel, nos vamos a quedar solos. O nos vamos a quedar con aquellos que les resulta más fácil, más cómodo, más elegante tomar distancia y ponerse del lado del otro y decir: no entiendo lo que hace el Estado de Israel, no comprendo lo que hace el Estado de Israel, no es este mi pueblo, no son estos los valores en los cuales hemos sido educados. Seguro que no quisiéramos lo que está pasando, pero no hay otra manera de doblegar el brazo de quien ha levantado su brazo para destruir al Estado que no puede ser destruido.